Buenos días con todos, mi nombre es Emily Ochoa, soy estudiante de tercer ciclo de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy voy a explicar acerca de la segmentación bronquioalveolar, acerca de las arterias pulmonares y de las venas pulmonares. Bien, vamos a comenzar. En esta maqueta que he realizado de plastilina voy a explicar acerca de la segmentación bronquioalveolar. Muy bien, entonces como ya sabemos que a la altura de T4 o entre el disco intervertebral de T4 y T5 la tráquea se va a bifurcar en dos, en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. Estos a su vez van a penetrar el hilio pulmonar y se van a introducir en los pulmones correspondientes, subdividiéndose o dando lugar a bronquios intrapulmonares, que van a ser diferentes tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces ahora voy a hablar acerca del lado derecho, que es el pulmón derecho. Como ya sabemos, el pulmón derecho tiene tres lóbulos. Tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Entonces, este bronquio principal derecho va a dar lugar o va a dar origen a tres bronquios lobulares para ventilar cada lóbulo del pulmón derecho. Entonces va a dar origen al bronquio lobular superior, que lo podemos observar aquí, al bronquio lobular medio y al bronquio lobular inferior. A su vez, el bronquio lobular superior va a dar origen a tres bronquios segmentarios, como los podemos observar aquí, a un bronquio segmentario apical en color amarillo, a un bronquio segmentario posterior en color morado y a un bronquio segmentario anterior en color azul. Ahora, con respecto al bronquio lobular medio, tenemos que va a dar origen a dos bronquios segmentarios únicamente, a un bronquio segmentario medial en color naranja y un bronquio segmentario lateral en color verde. Algo importante que nos mencionaba Rouvier es que la porción comprendida de este bronquio entre el origen del bronquio lobular superior y el bronquio lobular medio, a esta porción se la conoce como bronquio intermedio. Entonces finalmente tenemos el bronquio lobular inferior, que es este de aquí, que en su porción más superior va a dar origen al bronquio segmentario superior, que lo podemos observar en color rojo. Inferiormente al origen de este bronquio segmentario superior, el bronquio va a pasar a tomar otro nombre y se va a llamar bronquio basal. A su vez, este bronquio basal nos va a dar origen a cuatro bronquios segmentarios basales. Y van a ser el bronquio segmentario basal medial, o también conocido como bronquio cardíaco, al bronquio segmentario lateral, basal lateral, al bronquio segmentario basal anterior, en color negro, y finalmente al bronquio basal, segmentario basal posterior, que lo podemos observar aquí en color piel. Algo importante de mencionar es que la terminación de este bronquio principal derecho va a ser este bronquio segmentario basal posterior. Algo importante también de mencionar es que este bronquio basal y sus divisiones, que son sus bronquios basales segmentarios, van a ventilar un segmento conocido del pulmón derecho como pirámide basal. Esto es en cuanto a la parte derecha. Ahora la parte izquierda va a tener algunas variaciones. Entonces tenemos que este bronquio principal izquierdo va a dar origen a dos bronquios lobulares, ya que el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos. Entonces va a dar origen al bronquio lobular superior para ventilar el lóbulo superior del pulmón izquierdo y un bronquio lobular inferior para ventilar el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Entonces, algo particular que tenemos que de este bronquio lobular superior es que van a nacer dos troncos, un tronco superior y un tronco inferior. Del tronco superior, como podemos observarlo aquí, va a dar origen a dos bronquios segmentarios. En realidad son tres, pero dos van a nacer de un mismo tronco, que va a ser un tronco común. Entonces tenemos que del tronco común va a nacer el bronquio segmentario ápico posterior, que en sí va a estar compuesto por el bronquio segmentario apical en color amarillo y el bronquio segmentario posterior en color morado. Otro bronquio segmentario que se origina de este tronco superior es el bronquio segmentario anterior en color azul. Del tronco inferior tenemos que va a dar origen a bronquios segmentarios que van a ventilar un segmento que se encuentra en la cara inferior y anterior del pulmón
del pulmón izquierdo, específicamente en su lóbulo superior, que va a ser la língula del pulmón. Entonces tenemos que este tronco inferior va a dar origen a dos bronquios segmentarios, al bronquio segmentario lingular superior en color verde y al bronquio segmentario lingular inferior en color naranja. Ya, finalmente el bronquio lobular inferior tenemos que va a ser similar al bronquio lobular inferior del pulmón derecho. Entonces tenemos que en su extremo más superior va a dar origen al bronquio segmentario superior. Inferiormente al origen de este bronquio segmentario superior tenemos que se va a originar el bronquio basal, que este a su vez va a dar origen a 4 bronquios segmentarios. Tenemos al bronquio segmentario basal medial, al bronquio segmentario basal anterior, este en color negro, al bronquio segmentario basal lateral en color café y al bronquio segmentario basal posterior, que va a ser la terminación de este bronquio principal izquierdo. Algo también de mencionar y una diferencia con el pulmón derecho es que este bronquio basal, segmentario basal anterior y este bronquio segmentario basal medial van a nacer de un tronco común. Después, finalmente, ya que se originaron estos bronquios segmentarios, tenemos que estos bronquios segmentarios se van a subdividir de 2 a 3 veces para originar los bronquios subsegmentarios, que estos bronquios subsegmentarios van a ventilar los subsegmentos del pulmón. Después, estos bronquios subsegmentarios se van a dirigir hacia el lobulillo pulmonar, pero antes de penetrar van a dar origen al bronquiolo supralobulillar, que lo podemos observar aquí. Después, este bronquiolo supralobulillar va a penetrar el lobulillo pulmonar y va a cambiar de nombre y va a ser bronquiolo intralobulillar. A su vez, este bronquiolo intralobulillar va a tener numerosas ramificaciones. La mitad superior va a ser ramificaciones colaterales y la mitad inferior va a dar numerosas ramificaciones y se va a ramificar en los bronquiolos terminales. Estos bronquiolos terminales se van a seguir subdividiendo de 5 a 6 veces y van a dar origen a los bronquiolos respiratorios. Entonces aquí tenemos los bronquiolos terminales y estos de aquí más pequeños son los bronquiolos respiratorios, que a su vez estos bronquiolos respiratorios van a sufrir un tipo de dilatación y van a formar unos conductos que se van a conocer como sacos alveolares, que los podemos observar aquí. Estos son los sacos alveolares. A su vez, estos sacos alveolares se van a seguir subdividiendo numerosas veces y van a formar finalmente los alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares ya son las últimas ramificaciones de todos estos bronquios. Algo importante de mencionar es la función de estos alvéolos, que aquí es donde se va a producir la hematosis, que es el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno para ingresar a nuestro cuerpo. También un dato adicional acerca de estos alvéolos es que durante la expiración estos van a tener una superficie de 30 metros cuadrados, mientras que en la inspiración van a tener una superficie de 100 metros cuadrados. Ahora voy a hablar acerca de las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares van a ser las encargadas de irrigar los pulmones y todos sus segmentos y subsegmentos. Estas arterias pulmonares van a tener su origen en el tronco pulmonar. Este tronco pulmonar a su vez se originaba en el ventrículo derecho. Este tronco pulmonar también nos va a dar origen a dos ramas, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Ahora voy a hablar específicamente de esta arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha va a pasar anteriormente al bronquio principal derecho, va a pasar inferiormente a este bronquio lobular inferior y va a pasar superiormente al origen de este bronquio lobular medio. Su orientación va a ser anteriormente, de ahí se va a dirigir inferiormente y lateralmente y va a cruzar la cara anterolateral de este bronquio lobular inferior. Finalmente, esta arteria va a terminar en la cara posterior del bronquio segmentario basal posterior. A su vez, esta arteria pulmonar derecha nos va a dar ramas para los lóbulos del pulmón derecho. Para el lóbulo superior, tenemos que nos va a dar dos ramas. Una rama ápico posterior, que va a ser esta de aquí,
que en sí va a tener su rama apical y su rama posterior, que va a irrigar los segmentos, tanto el segmento apical como el segmento ventral y el segmento dorsal del pulmón derecho, específicamente su lóbulo superior. Otra rama que nos va a dar es la rama anterior. Esta rama anterior se va a encargar de irrigar el segmento anterior del lóbulo superior. Algo importante de recordar es que estas ramas de la arteria pulmonar derecha van a ser satélites a las ramificaciones de los bronquios segmentarios. Entonces, esas son las únicas dos ramas para el lóbulo superior. Ahora, para el lóbulo medio tenemos que la arteria pulmonar derecha nos va a dar dos ramas, una rama medial y una rama lateral, que estas ramas se van a encargar de la irrigación del lóbulo medio. Ahora para el lóbulo inferior, como podemos observar aquí, tenemos que esta arteria pulmonar derecha nos va a dar una rama que se va a encontrar más superiormente que se va a llamar la rama superior, que va a irrigar el segmento superior del lóbulo inferior del pulmón derecho. También nos va a dar ramas para irrigar la pirámide basal, que estaba compuesta por estos 4 segmentos, y nos va a dar la rama basal anterior, la rama basal posterior, la rama basal lateral y la rama basal medial. Eso con respecto a la arteria pulmonar derecha. Ahora con respecto a la arteria pulmonar izquierda, que es esta de aquí, esta arteria pulmonar izquierda se va a encontrar superiormente o va a pasar superiormente a este bronquio principal izquierdo, va a pasar superiormente a este bronquio lobular superior, de ahí se va a dirigir inferiormente hacia posterior y va a terminar, así como en el lado derecho, va a terminar en la cara posterior de este bronquio segmentario basal posterior. Entonces tenemos que esta arteria pulmonar izquierda para el lóbulo superior nos va a dar 3 ramas. Nos va a dar la rama ápico posterior, que la podemos observar, es esta de aquí, que a su vez nos va a dar la rama apical y la rama posterior para irrigar los segmentos apical y posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. También nos va a dar una rama anterior, que la podemos observar aquí, que va a ser la encargada de irrigar este segmento anterior del lóbulo superior. También nos va a dar una rama importante, que es la rama lingular, que la podemos observar aquí. Esta rama lingular va a ser la encargada de irrigar este segmento conocido como la língula del lóbulo superior, que se va a encontrar inferiormente y en la cara anterior de este lóbulo superior. Y entonces esta rama lingular se va a encargar de irrigar este segmento. Ahora para el lóbulo inferior tenemos que va a ser similar a la irrigación que tenía el lóbulo inferior del pulmón derecho. Entonces, tenemos que esta arteria pulmonar izquierda nos va a dar superiormente esta rama superior, que se va a encargar de irrigar el segmento superior del lóbulo inferior. También nos va a dar ramas para irrigar la pirámide basal en cambio de este pulmón izquierdo, del lóbulo inferior específicamente. Entonces nos va a dar una rama basal lateral, una rama basal medial, una rama basal anterior y una rama basal posterior. Esto es con respecto a las ramas que nos van a dar estas arterias pulmonares. Después de que ya nos dieron todas estas ramas, tenemos que las arterias pulmonares se van a dirigir al lobulillo pulmonar. Y antes de penetrar este lobulillo pulmonar, tenemos que nos van a dar origen a las arterias perilobulillares. Aquí a las arterias las podemos observar de color azul porque las arterias, si recordamos, son las encargadas de llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones. Entonces ya, aquí va a dar origen a las arterias perilobulillares, que se van a encontrar en la periferia de este lobulillo. Después, estas arterias perilobulillares van a penetrar el lobulillo pulmonar y van a cambiar de nombre y se van a conocer como arterias intralobulillares. A su vez, estas arterias intralobulillares se van a seguir ramificando y a la altura de los alvéolos van a formar la red capilar perialveolar, que la podemos observar aquí, que es una red capilar que está compuesta por las arteriolas y las vénulas, que esta va a ser
la finalización de las ramificaciones de las arterias pulmonares. Y también van a ser, esta red capilar perialveolar va a ser el comienzo, en cambio, de las venas pulmonares. Ahora voy a hablar acerca de las venas pulmonares. Las venas pulmonares tienen su origen en esta red capilar perialveolar y en esta maqueta las podemos observar a las venas con color rojo, ya que son las únicas venas que llevan sangre oxigenada hacia el corazón. Entonces, de esta red capilar perialveolar se van a unir las vénulas para formar la vena perilobulillar, que esta vena perilobulillar se va a encontrar en la periferia del lobulillo pulmonar. Después, estas vénulas van a recibir otras vénulas procedentes de los bronquios y también otras vénulas pleurales procedentes de la pleura visceral. A su vez, estas venas perilobulillares se van a unir para formar troncos cada vez más voluminosos y que van a drenar finalmente en las venas perisegmentarias subpleurales y las venas intersegmentarias. Ahora sí, a la altura del lóbulo superior, como podemos observar aquí, tenemos que estas venas perisegmentarias van a confluir en 3 troncos, que los podemos observar aquí. Estos 3 troncos van a estar compuestos por 3 ramas. Una rama ápico-posterior, una rama mediastínica y una rama anterior, que estas ramas se van a unir para formar la raíz superior de la vena pulmonar superior derecha. Algo importante mencionar es que esta vena pulmonar superior derecha se va a formar por 2 raíces. Una raíz superior, que ya indiqué cómo se forma, y una raíz inferior, que esta raíz inferior se va a formar o va a estar constituida por la unión de las vénulas del lóbulo medio del pulmón derecho, que van a estar habituadas y van a estar formadas por 2 troncos. El primer tronco es una rama mediastínica medial, que la podemos observar aquí, que va a drenar las venas subpleurales de la cara mediastínica del lóbulo, y también otra rama que forma esta raíz inferior es la rama del lóbulo medio, que va a drenar el lóbulo medio como su nombre lo indica. Entonces estas 2 raíces se unen para formar la vena pulmonar superior derecha. Ahora, en cuanto a la vena pulmonar inferior derecha, se va a formar también por 2 raíces, una raíz superior y una raíz inferior. La raíz superior tenemos que va a estar formada por las venas que proceden del lóbulo inferior del pulmón. Entonces estas vénulas se van a formar por 2 raíces, como ya dije. La raíz superior va a estar constituida por las venas que discurren en la cara inferior del segmento superior y la pirámide basal, que son las ramas conocidas como ramas intersegmentarias o también ramas interápico-basales. Ya, esa es la raíz superior. Ahora, en cuanto a la raíz inferior, tenemos que se va a formar por la unión de las venas intersegmentarias de la pirámide basal, y entonces se unen estas 2 raíces y forman la arteria pulmonar inferior derecha. Eso es en cuanto a las venas de la parte derecha. Muy bien, ahora voy a hablar acerca de las venas pulmonares izquierdas. Tenemos que esta vena pulmonar superior izquierda se va a formar por la confluencia de 2 raíces, una raíz superior y una raíz inferior. La raíz superior va a estar formada por la confluencia de las venas de 2 ramas específicamente, de una rama ápico-posterior, que se va a encargar del drenaje venoso de los segmentos apical y posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, y una rama anterior, que se va a encargar del drenaje venoso del segmento anterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. En cuanto a la raíz inferior, se va a formar por el drenaje de las vénulas intersegmentarias y perisegmentarias del territorio de la língula del pulmón izquierdo. Entonces, estas 2 raíces, superior e inferior, se unen para formar la vena pulmonar superior izquierda. Ahora, en cuanto a la vena pulmonar inferior izquierda, igual se va a formar por 2 raíces, una raíz superior y una raíz inferior. Tenemos que la raíz superior se va a formar por la confluencia de las venas que discurren en la cara inferior del segmento superior de la pirámide basal, que la podemos observar aquí, y va a estar formando esta raíz superior. En cuanto a la raíz inferior, tenemos que va a reunir las venas intersegmentarias de la pirámide basal y también de los bronquios segmentarios basales, y va a confluir en esta raíz inferior.
Entonces esta raíz superior y esta raíz inferior se van a unir para formar la vena pulmonar inferior izquierda. Una vez que ya se formaron estas venas pulmonares, tanto superior como inferior derecha y tanto superior como inferior izquierda, estas van a ser las venas pulmonares propiamente dichas que van a ir a desembocar en la cara posterior del atrio izquierdo del corazón.